Vale, pues empezamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al webinar. Yo me llamo Rafa, para los que no me conozcáis. Soy tecnólogo alimentario y dietista. Y este webinar va a tratar sobre los productos lácteos y veremos si son realmente necesarios y qué papel ocupan dentro de una alimentación saludable. Bien, lo primero que quiero decir es que ya sabéis que no hay que demonizar alimentos, ningún alimento es venenoso, ni hay que evitarlo siempre, ni nada de esto, ¿vale? Esto quiero que quede bien claro antes de empezar, que después no haya lío. No pasa nada por tomar algún producto lácteo de vez en cuando, porque te tomes alguna vez un helado o porque cuando salgas por ahí un sábado te tomes una pizza 4 quesos. Lo que vamos a ver aquí es la importancia del consumo de lácteos de forma habitual, ¿vale? Eso es lo que vamos a tratar aquí. Para hablar dentro de un marco saludable, primero tenemos que hablar de qué es un producto saludable. Bien, para saber si un producto es saludable o no, tenemos que hacernos las preguntas correctas, que son estas tres que os dejo aquí. ¿Para qué? ¿Comparado con qué? ¿Y en qué contexto? ¿Para qué? En el ámbito de la nutrición siempre tiene las mismas respuestas, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, el queso, ¿no? Ya que estamos hablando de lácteos. ¿El queso es saludable? Pues, ¿para qué? La respuesta ¿para qué? Tiene que correlacionarse con los tres objetivos de la ciencia de la salud, que es para que las personas vivan el máximo tiempo posible, para que las personas vivan con la mayor calidad de vida posible y que todo esto sea a un precio razonable. Esos son los tres objetivos de la ciencia de la salud y esa es siempre la respuesta al para qué. Luego hay otras preguntas que son muy importantes, como en qué contexto. Esto también es fundamental, porque, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados, que todos sabemos que son malos, en un contexto de desnutrición pueden ser saludables. O, por ejemplo, no es lo mismo hablar de si la glucosa es saludable en un contexto deportivo o en un contexto de diabetes. Entonces, el contexto también es fundamental para saber de lo que estamos tratando. ¿Qué contexto vamos a hablar nosotros aquí hoy? En el contexto de personas saludables, ¿vale? En el contexto del 97% de la población mundial sana. No vamos a hablar de casos excepcionales ni anecdóticos. Vamos a hablar siempre de la generalidad. Y la última pregunta, y yo creo que la más importante, ¿comparado con qué? Es decir, ¿con qué estamos comparando ese alimento para decir que es saludable? El queso saludable, pues comparado con el bacon, sí, mejora los marcadores de salud. Pero si lo comparamos con el queso con los garbanzos, el queso es terrible para los marcadores de salud. Todos los marcadores de salud van a empeorar si hacemos este cambio. Por lo tanto, es fundamental saber con qué estamos comparando un alimento. Y esto hay que extrapolarlo a los estudios científicos cuando se mira esto, ¿vale? El siguiente punto que vamos a ver es cómo responder al comparado con qué, ¿vale? ¿Para qué? Ya sabemos, para cumplir con los tres objetivos de la salud, que la gente viva lo máximo posible con la mayor calidad de vida posible y a un precio razonable. ¿En qué contexto? En el contexto de una población sana. ¿Y comparado con qué? Pues vamos a ver las posibles o las diferentes comparaciones que se pueden hacer con este tipo de productos. Bien, pongo aquí, ¿cómo tratan de engañarnos? Claro, vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Vamos a imaginarnos que los que estamos conectados aquí somos todos jefes de alguna industria láctea, ¿vale? ¿Qué pasa? Que desde 1960 todos nuestros productos, es decir, los productos lácteos, la leche, el yogur, el helado, la mantequilla, el queso, todos estos productos se han estado utilizando en estudios de intervención para demostrar que las grasas saturadas son perjudiciales para la salud. Y hemos llegado a 2010 con cientos y cientos de estudios que avalan que nuestros productos están perjudicando la salud de la población a largo plazo, que nuestros productos empeoran los marcadores de salud. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues lo único que nos queda por hacer es crear nosotros infografías para intentar invertir la corriente de alguna manera. ¿Cómo hacemos esto? Pues como pongo ahí, creando evidencia científica donde se comparan los lácteos con carnes rojas o carnes procesadas que tienen más grasa saturada de origen animal que los lácteos y por lo tanto salen perdiendo, o con hidratos de carbono refinados o azúcares añadidos, que se quedan más o menos igual.
no salen ni perdiendo mucho, ¿vale? Si creamos esta evidencia, solo nos queda cruzar los dedos porque algún influencer que no tenga ni idea de cómo se revisa un estudio científico y que se lea solo las conclusiones, pues empieza a hacer propaganda de nuestros estudios y a que la gente empiece a creer que los lácteos son saludables por algún motivo, ¿vale? Cuando ya os digo que hay cientos de estudios que demuestran lo contrario. Bien, aquí os he puesto un diagrama de hazard ratio que voy a pasaros por el chat. Dame un segundo que os paso este estudio por el chat. Ahí lo tenéis, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo. Bien, esto es un diagrama de hazard ratio donde se comparan en el estudio las grasas lácteas con otro tipo de grasa y otro tipo de alimentos como hidratos de carbono y cereales integrales. Lo que hacen en el estudio es un 5% de la energía aportada por los productos lácteos se intercambia de forma isocalórica, cosa que hace muy bien el estudio porque el principio isocalórico es fundamental en todos los estudios científicos, es decir, que los diferentes grupos que se comparan tomen las mismas calorías aunque diferentes alimentos. Entonces hace un cambio isocalórico con diferentes grupos de alimentos. En tres modelos de enfermedades diferentes. Tenemos el grupo A, que es enfermedad cardiovascular, el grupo B, que es enfermedad coronaria, y el grupo C, que es ictus, ¿vale? O accidente cerebrovascular. ¿Cómo se interpreta este diagrama? Pues el eje vertical, la línea vertical, quiere decir que no hay ningún cambio significativo en el ensayo. Es decir, que no cambian los valores. Digamos que es el punto cero, ¿vale? Todos los valores que salgan a la izquierda del eje vertical son valores negativos en el aspecto de que lo que hacen es reducir el riesgo de estas enfermedades. Y todos los valores que caigan a la derecha del eje vertical significa que aumenta el riesgo de estas enfermedades. Aquí lo importante no es la caja gris que veis es la media, lo importante es el bigote negro, que es el intervalo de confianza, ¿vale? Ese bigotito negro tiene que estar a un lado o a otro del eje vertical y si toca el eje vertical o lo corta, significa que no hay efecto estadísticamente significativo, ¿vale? Por lo tanto, como veis, cuando se cambia los productos lácteos por otras grasas de origen animal, como carne, pescado, huevos, pues aumenta el riesgo tanto en enfermedad cardiovascular como en enfermedad coronaria, como en el de ictus. Si se compara, que son los que tengo marcados en rojo, ¿vale? Si se compara esos lácteos, se intercambian por hidratos de carbono refinados o azúcares añadidos, que son los que tengo marcados en naranja, como veis, no hay cambio. Todos los intervalos de confianza tocan el eje vertical. Por lo tanto, no hay cambios estadísticamente significativos. Digamos que consumir lácteos es prácticamente lo mismo que consumir cereales refinados o productos con azúcares añadidos, como zumo, por ejemplo. Y luego tenemos en azul los vegetales, ¿vale? Las grasas vegetales poliinsaturadas y monoinsaturadas y los hidratos de carbono integrales. Como vemos, disminuye el riesgo para reventar. El intervalo de confianza se aleja mucho del eje vertical y esto significa que siempre que cambiemos productos lácteos por productos vegetales integrales, se van a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad coronaria, se va a reducir el riesgo de ictus y de muchas otras cosas que no aparecen en este gráfico, ¿vale? Va a disminuir un montón de tipos de cánceres, va a disminuir el riesgo de muerte por toda causa y muchas más cosas. Por lo tanto, es fundamental sabemos con qué lo estamos comparando. Como os digo, la industria láctea hace un montón de estudios diseñados en las que las comparaciones son con macarrones, con galletas o con productos cárnicos procesados, ¿vale? Lo comparan con el salchichón, con los filetes de ternera y obviamente ahí salen ganando los lácteos. No nos podemos dejar llevar por la simple conclusión, hay que detenerse a ver el estudio completo y ver si cumple con el principio isocalórico de intercambio y con el principio de sustitución. Es decir, saber por qué están sustituyendo a ese alimento, para que no nos engañen. Bien, por esta diapositiva voy a pasar rapidito porque
Esto lo quiero contar más como dato curioso, porque yo no soy historiador ni me dedico a esto, ¿vale? Pero me parece curioso. Es que mucha gente piensa que tomar leche es algo normal. Y yo creo que tomar leche no es normal. Tomar leche es algo que está normalizado, ¿vale? O decirlo así, por lo menos es más correcto. Eso dice la epidemiología. Llevamos 300.000 años, el ser humano, danzando por aquí por el planeta. Bueno, 300.000 años, el Homo sapiens. Desde los 300.000 años también ha estado el Homo erectus, los neandertales. Bueno, el Homo sapiens como tal, 300.000 años en el mundo. Llevamos consumiendo lácteos 7.500 años. Vamos a ser generosos y vamos a suponer que llevamos consumiendo productos lácteos 10.000 años, ¿vale? Eso solo sería un 3% de la historia de la humanidad. Por lo tanto, tomar leche muy normal a escala global dentro de lo que es el ser humano, muy normal no, ¿vale? Si a las primeras civilizaciones, en lugar de haberles dado por ordeñar vacas y cabras, le hubiese dado por ordeñar jirafas, todo el mundo tendríamos ahora mismo en el frigorífico un tetrabric de leche de jirafa, pensando que a lo mejor es saludable o es buena para nuestros huesos, o cuando es totalmente indiferente, al igual que la leche de vaca. Que como digo, esto es un poco anecdótico. Los datos que podemos obtener de los mejores estudios epidemiológicos disponibles son los siguientes. El 68% de la población mundial es intolerante a la lactosa. De hecho, hay un desglose por continentes, ¿vale? En Asia, más del 90% de la población adulta es intolerante a la lactosa. En África, entre el 70 y el 90% de la población es intolerante a la lactosa. En Europa, entre el 40 y el 60, y en América, entre el 30 y el 40. Y además de estas intolerancias, hay un 3% de la población mundial que es alérgica directamente a la leche, a la caseína, que es la proteína de la leche. Más de 200 millones de personas. Si sumamos estos dos porcentajes, tenemos que más del 70% de la población no puede consumir leche. Y aclaro, pongo ahí, con estas cifras es de risa que aún creamos que los lácteos son necesarios para mantener una buena salud o que es normal tomar leche, cuando más del 70% de la población mundial no puede tomar leche. Por lo tanto, lo normal es ser intolerante a la lactosa, por lo menos aquí en este planeta, ¿vale? Bien, reduccionismo alimentario. ¿Qué es esto? El reduccionismo alimentario es la peor lacra que le ha pasado a la nutrición en muchos años. Esto es algo que todos hemos escuchado, que a todos nos va a sonar cuando os ponga ejemplos y que estamos harticos de oírlo por todas partes. El reduccionismo alimentario es darle valor a un alimento por el nutriente que a nosotros nos interesa. Como digo, esto lo hemos escuchado toda la vida, ¿vale? Las lentejas son buenas porque tienen mucho hierro, las naranjas son buenas porque tienen mucha vitamina C, la leche es buena porque tiene mucho calcio. Todo esto no se debe hacer, así no se trata la nutrición, porque las personas no comen nutrientes. Nadie come calcio y nadie come vitamina C. Las personas comemos alimentos completos. Entonces, aquí lo que importa es ver cómo un alimento completo afecta a la salud de la población a largo plazo y no identificar solo el nutriente que a nosotros nos interesa para decir, bueno, si toma leche que tiene mucho calcio. ¿Qué más lleva la leche? Además del calcio. Pues también lleva, por ejemplo, grasa saturada y colesterol, ¿vale? Cosas que las autoridades sanitarias advierten que hay que evitar en la mayor medida posible. Por lo tanto, las lentejas no son buenas porque tengan mucho hierro. Las lentejas son buenas porque han demostrado estudio tras estudio que mejoran los marcadores de salud en la población y que cumple con los tres objetivos de las ciencias de la salud, que la gente viva el máximo tiempo posible y con la mayor calidad de vida posible. Sin embargo, los lácteos, estudio tras estudio, han demostrado que empeoran los marcadores de salud dependiendo de con qué los compares. Por lo menos empeoran los marcadores de salud de la población en general, siempre y cuando se comparen con vegetales integrales. ¿De acuerdo? Pongo aquí, los países con un alto consumo de lácteos también tienen tasas relativamente altas de osteoporosis. La osteoporosis no solo depende de la ingesta de calcio, sino también de otros factores dietéticos como el ejercicio físico, la exposición al sol y la ingesta de otros nutrientes como la vitamina K y el magnesio. Los estudios epidemiológicos bien diseñados demuestran que las poblaciones que consumen poco o ningún lácteo, sobre todo poblaciones asiáticas,
no tienen peores resultados en cuanto a salud ósea y osteoporosis y también osteopenia, ¿vale? Los resultados son prácticamente iguales en todas las poblaciones. De hecho, los últimos estudios que están saliendo lo que demuestran es que los niños que han consumido más verdura y fruta de los 0 a los 10 años tienen los huesos más fuertes y más densos, o sea, mejor masa ósea y mejor densidad ósea que los niños que han estado consumiendo lácteos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que dejar de pensar con este reduccionismo alimentario y tenemos que dejar de ver la leche como si fuese una fuente de calcio, porque fuentes de calcio hay muchísimas, ¿vale? Un puñado de almendras tiene más calcio que un vaso de leche, todas las verduras de hoja oscura tienen calcio, todas las legumbres tienen calcio, todos los frutos secos tienen calcio. Entonces tenemos que dejar de ver la leche como si fuese una fuente indiscutible de calcio, súper saludable, porque la leche contiene más cosas y todos los estudios desde hace muchísimos años hacia acá demuestran que el consumo de productos lácteos empeora los marcadores de salud en la población a largo plazo, ¿vale? Bien, entonces después de todo lo que hemos hablado, ¿por qué las autoridades sanitarias siguen recomendando su consumo? Recomiendan que consumamos lácteos. Vale, esta pregunta tiene trampa y es porque está mal planteada, porque las autoridades sanitarias, ninguna recomienda el consumo de lácteos. Ninguna autoridad sanitaria, podéis mirarlo, buscar, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos no recomienda el consumo de lácteos, la Sociedad de Cardiología Europea tampoco lo recomienda, la Organización Mundial de la Salud tampoco recomienda el consumo de lácteos. Lo que sí recomienda el consumo de este tipo de productos son fundaciones a nivel nacional, sobre todo en Europa y en América, que como hemos visto anteriormente son las poblaciones donde menos intolerancia existe, donde la gente está más acostumbrada a consumir lácteos. Ahí sí que hay diferentes, en Europa y en América, diferentes fundaciones de ámbito nacional que defienden el consumo de 2 o 3 lácteos al día. Y pongo aquí, debemos ser siempre críticos con la información que nos llega y saber qué medios son los más fiables y cuáles menos. La mayoría de recomendaciones sobre los lácteos nos llegan a través de la televisión, YouTube, Instagram, etcétera. Anuncios de televisión o de personas con conflictos de interés con la industria láctea. Es decir, gente que está recibiendo cash por parte de la industria para que lance esos mensajes. Por ejemplo, se me ocurre deciros Ibai, ¿no? El famoso youtuber que está recomendando ahora el consumo de Puleva, pues no creo que Ibai esté pensando en los 3 objetivos de la ciencia de la salud cuando anuncia Puleva en su canal. Que la gente viva el máximo posible, con la mayor calidad de vida posible y a un precio razonable, ¿no? Ibai simplemente suelta el speak que le dicen a cambio de una cantidad de dinero. Aquí en España tenemos la Fundación Española de Nutrición, que podáis ver en la tele cuando pongáis, sentáis un ratito a ver la tele, podáis ver perfectamente el anuncio de la Fundación Española de Nutrición recomienda consumir 3 lácteos al día. ¿Por qué hace esto la Fundación Española de Nutrición si ninguna autoridad sanitaria recomienda el consumo de lácteos? Pues aquí tenéis un pantallazo de la Fundación Española de Nutrición, de su página web y quiénes son sus miembros corporativos. Podéis buscarlo vosotros mismos y lo veréis. Entre todas estas magníficas industrias que financian la Fundación Española de Nutrición, pues nos encontramos a Calidad Pascual, Danone, Nestlé, Puleva, Reni Picot, ¿vale? Al menos 5 industrias lácteas que financian directamente la Fundación Española de Nutrición. Entonces, ¿por qué las autoridades siguen recomendando el consumo de lácteos? Pues la respuesta es no. Las autoridades sanitarias no recomiendan el consumo de lácteos. Lo que lo recomiendan son fundaciones a nivel nacional y porque están financiadas por ese tipo de industria. Por eso recomiendan el consumo. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. Saber qué fuentes son fiables, que son las autoridades sanitarias financiadas con fondos públicos y con otro tipo de fondos, y no las nacionales. Bien, para seguir un poquito con el marketing, deciros que prácticamente el 100% de lo que nos venden es mentira. He puesto aquí unas 2 imágenes, ¿no?, de lo que nos venden comparado con lo que compramos. Esto es una granja de Huesca. He puesto una granja de España para que no penséis que esto solo pasa en Estados Unidos. Esto pasa en todos lados.
¿Qué nos venden? Que la leche es un producto sano, un producto natural, ¿no? Parece que es un producto que es totalmente natural y bio, pero la realidad es que la leche es un producto totalmente procesado, ¿vale? La gente cree, por lo que yo, cuando yo le pregunto a mis pacientes, la gente cree normalmente que la leche entera es la menos procesada, ¿no? Que se ordeña a las vacas, la leche se pasteuriza o se esteriliza y se envasa. Por lo tanto, solo ha pasado por un proceso de esterilización o de pasteurización para que sea salubre y para que no sea perjudicial para la salud. Pero esto no es verdad. La leche menos procesada es la leche desnatada. ¿Por qué? Pues si os fijáis en esta imagen, en la de la granja de Huesca, cada una de esas vacas va a proporcionar una leche ligeramente diferente, con un porcentaje un poco distinto de grasa, un poco distinto de agua, de sodio, ¿vale? Por lo tanto, la industria, cuando recibe esta leche, lo primero que tiene que hacer es homogeneizarla para que coincida con los valores que ellos ponen en el etiquetado de su brick de leche. Entonces, la leche se obtiene de las granjas, se pasteuriza o se esteriliza y se desnata. Toda la leche se desnata. Por lo tanto, la menos procesada es la desnatada, que después de desnatarla se envasa. Sin embargo, a la semidesnatada y a la leche entera tienen que volver a agregarle esa nata que han quitado antes en la proporción exacta en la que pone en su brick, ¿vale? Por lo tanto, deja de pensar que la leche entera es un producto súper sano, súper natural, que vienen de vacas que están pastando en el campo y la ordeña un pastor, porque esto no es así, ¿vale? Eh, las macrogranjas funcionan con un sistema de explotación intensivo y esto hace que toda la leche haya que procesarla, desnatarla y ya os digo, ¿vale? Luego, aparte, que este tipo de explotación conlleva otras cositas, porque, por ejemplo, las vacas se ordeñan con bombas, ¿vale? Ya no hay gente ordeñando vacas. A la vaca se le enchufa a las mamas, a la ubre, una bomba de succión y se le extrae la leche. ¿Qué pasa? Pues que de ponerle un día y otro día y otro día a estas bombas de succión, en la ubre se hacen pequeñas heridas, se resquebrajan, cae piel muerta y todo esto va a la leche. La leche tiene obligación de declarar, en los botes lo pone muy chiquitito por ahí escondido, una cosa que se llama CCS, que es contenido en células somáticas. ¿Qué son las células somáticas? Pues, con perdón, hablando mal y pronto, es la cantidad de mierda que puede llevar la leche, ¿vale? Y cuando digo mierda me refiero a descamaciones de la piel de la ubre de las vacas, sangre, pus, todo esto va a la leche. Y está legislado la cantidad de células somáticas que puede llevar un bris de leche, ¿vale? Esto no es perjudicial para la salud porque se sabe que el contenido es bajísimo, pero bueno, ya que estamos hablando de los lácteos en profundidad, creo que es importante que lo sepáis, que llevan parte de estas cosillas, ¿vale? La leche de vaca. Y nada más. Son y 26, hemos terminado muy bien de tiempo, ¿vale? Para el turno de rondas de preguntas, para los que tengáis dudas. Y nada, vuelvo a repetiros, como he dicho al principio de la exposición, no hay que demonizar alimentos, los productos lácteos no son venenosos, no pasa nada porque te comas un helado, porque te comas un yogur después de cenar o porque un día que salgas te tomes una pizza cuatro quesos. Vuelvo a repetir. El problema es que las personas estén consumiendo 2 o 3 productos lácteos al día, cuando se sabe de forma inequívoca que comparados con los productos vegetales son perjudiciales para la salud. Por lo tanto, no es que si tú todos los días después de comer te tomas un yogur, no quiere decir que sea malo, pero sí que hay opciones mejores. Ese yogur lo que está haciendo es desplazar el consumo de una pieza de fruta, por ejemplo. En vez de comerte un yogur, te comes una pera, pues mucho mejor para ti y para tu salud, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos por asistir y vamos con las preguntillas. Vale, Crisia pregunta, hola, ¿la leche cuando se esteriliza no se eliminan esas sustancias? No, esas sustancias siguen ahí. La esterilización es para matar las bacterias y este tipo de organismos patógenos, ¿vale? Pero la pus y la piel muerta y eso sigue ahí en la leche. No,
por muchos filtros que tenga, porque la leche también se filtra antes de esterilizarla, por muchos filtros que tenga y por muy chico que sea el filtro, siempre pasa algo de pus, sangre y de escamaciones de la piel. Por eso se llama contenido en células somáticas, para que no suene muy asqueroso y poder poner un límite legal. Alberto me pregunta, ¿dentro de los lácteos hay alguno que recomendaría en una dieta equilibrada? Bueno, ya digo, en una dieta equilibrada hay que priorizar el no consumir productos lácteos. Si ocupan alguna parte de tu dieta, que sea la menor parte posible. Si recomiendo algunos, pues que sean más bien los desnatados, porque por lo menos tienen algo menos de grasa saturada y colesterol, que son los factores que hacen que pierdan siempre contra los vegetales integrales. Y si en vez, Antonio me pregunta, ¿y si en vez de leche de vaca es de cabra, que se dice que tiene menos intolerancia o tampoco? Bueno, pues es exactamente lo mismo. Aquí estoy hablando de los lácteos en general, ¿vale? Todos los productos lácteos van a contener grasa saturada, colesterol y van a hacer que empeoren los marcadores de salud a largo plazo. Da igual de dónde sea la leche. Puede ser que la leche de cabra genere menos intolerancia, no lo sé, tendría que buscarlo. Pero si es así, no implica que tomar leche de cabra sea mejor que tomar leche de vaca. Siempre va a ser mejor tomarte la pera, como estamos hablando, ¿vale? De hecho, mira, esto me ha recordado un estudio muy interesante sobre el consumo de frutos rojos y lácteos, que además lo leí hace poco. Resulta que se hizo un estudio, un ensayo clínico de intervención, un estudio bien diseñado y riguroso, ¿vale? Y con muy pocas limitaciones, donde a un grupo se le daba arándanos con agua y a otro grupo se le daban arándanos con lácteos. Esto suele pasar muchísimo, que la gente mezcle la fruta con los lácteos, que le echen fruta al yogur, que mezclen, que se hagan un porridge de avena con leche y le piquen fruta. Esto suele pasar mucho. Pues se descubrió, haciendo analíticas durante varios meses a los participantes del estudio, se descubrió que todos los que tomaban los frutos rojos con agua tenían un subidón espectacular en sangre de antioxidantes a los pocos minutos de tomarlo, ¿vale? Tipo a los 15-20 minutos su sangre estaba petada de antioxidantes por haber comido fruta con agua. Sin embargo, al grupo que comió los arándanos con productos lácteos, lo hicieron con leche y con yogur, descubrieron que los antioxidantes no subían ni la mitad. Es decir, se descubrió que los productos lácteos, o más bien la grasa láctea, lo que hace es interrumpir el proceso de absorción de los antioxidantes con la fruta. Por lo tanto, ya os digo, da igual de qué tipo de animal venga el lácteo, que siempre va a ser mejor consumir productos vegetales integrales. Cristian me pregunta, ¿las bebidas vegetales son mejores? Por supuesto. Una persona que todos los días se tome un vaso de leche de vaca puede mejorar mucho sus estándares de salud si pasa a beberse un vaso de leche de soja todos los días. Son mejores las bebidas vegetales. Mañana, dice Antonio, mañana cornflake con bebida vegetal y agua. Espero que lo pongáis en práctica, ¿vale? Vuelvo a repetir, los lácteos no son venenos, se pueden tomar de vez en cuando, pero que formen parte de tu dieta pensando que son productos saludables es un concepto totalmente erróneo, ¿vale? Cuanto menos mejor y darle siempre prioridad a la fruta. ¿Alguna preguntilla más? ¿Alguna duda? Vale, otra cosa curiosa que quería contar, muchas gracias Alberto, me dice muy interesante de verdad. Otra cosa que quería contar es que hay estudios que sacan aspectos positivos de los lácteos, pero claro, no podemos fijarnos exclusivamente en esos estudios. Por ejemplo, hay estudios que correlacionan, estudios siempre de ensayos clínicos con un buen diseño, con una buena metodología, estudios válidos, que demuestran que los lácteos se asocian con una menor cantidad de cáncer colorectal. Pero esto no debería ser motivo como para recomendar que la gente tome lácteos, porque empeora, como hemos visto, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular, también empeora el cáncer de próstata, el cáncer de estómago. Entonces, solo porque mejoran el cáncer colorectal no se pueden recomendar los lácteos. Esto pasa, por ejemplo, con el tabaco. El tabaco ha demostrado en estudios bien diseñados y con una buena metodología
que el tabaco previene el riesgo de Parkinson. La gente que fuma poco tiene hasta un 40% menos de riesgo de padecer Parkinson. Y la gente que fuma mucho, hasta un 90% de menor riesgo de padecer Parkinson. Pero claro, esto no puede ser motivo para recomendar que la gente fume, porque el tabaco perjudica a todo lo que sea a nivel pulmonar o cardiorrespiratorio. Por lo tanto, una sola cosa que proteja o que tenga un papel bueno y beneficioso no sirve para recomendar ese producto. Lo digo porque podéis encontraros con estudios bien diseñados y con una buena metodología que digan, pues sí, mira, aquí se ha demostrado que los lácteos reducen el riesgo de padecer cáncer colorectal. Que sepáis que es verdad, pero que hay mucha otra evidencia por el cual los lácteos no deberían recomendarse de forma genérica, ¿vale? Bueno, y por mi parte ya está. ¿Alguna preguntilla más o alguna duda? ¿Algo que se os haya quedado en el tintero? Estefanía, muchas gracias, crack, muy interesante. Muchas gracias a ti, Estefa, por asistir. Ah, antes de que os vayáis, tengo que recordaros, la grabación de esta webinar os llegará la semana que viene, ¿vale? Por las fechas en las que estamos, pues va a tardar un poquillo más en salir, pero bueno, la semana que viene la tendréis. Y os tengo que anunciar que el lunes a las 6 de la tarde hay otro webinar gratuito que lo imparten dos compañeras mías, ¿vale? Estefanía y Lucía, sobre talleres de nutrición, que también va a ser súper interesante y que aprovecháis que es gratis para apuntarse a ese webinar también, ¿vale? Alba me dice, muchas gracias, ha sido súper interesante. Nada, muchas gracias a ti por pasarte por aquí. Vale, pues por mi parte ya está, chicos. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí. Espero que haya resultado interesante y que pongáis en práctica las cositas que hemos aprendido. Y nada más, terminamos la reunión.